Silvina Díaz, madre de familia, ama de casa, la esposa del arquitecto que construyó la escuela, mamá de una de las alumnas, de las primeras alumnas de la escuela, fundadoras. Jorge Alfonso Navarro, arquitecto, miembro o padre de una de las hijas fundadoras del Pequeño Sol, y miembro de AC durante mucho tiempo. Entonces la Georgie lo agarró, empezó y ya me dijo, mami, me quedo. Y ahí se quedó. Pero ahí fue, de esa manera se quedó Georgina. Originalmente estuvo en el local ese de la Casa de la Cultura, pero pues fue como a préstamo por una temporada. Y después se dio el caso de que era necesario, porque así lo exigía la Casa de la Cultura a las gentes, que buscáramos otro lugar, porque ese es un local prestado, pues, en vía de que pudiéramos conseguir algo. Entonces, resultó que la Trudy tenía una casa en la calle Real de Mexicanos. Yo tenía otra casa en la misma calle a 50 metros, una casa de la otra. Entonces empezó con la situación de que, como eran pequeños, ellos estaban en la etapa temprana de la escuela, la Trudy se dio espacio ahí en la casa de ella. Pero conforme fueron creciendo, llegó un momento en que ya requería de la primaria. Entonces, la casa que teníamos nosotros la dimos para la primaria, una casi frente a la otra. Me acuerdo. Y se manejaron durante un buen tiempo. Y ya estando las dos, la Trudy empezó a pensar, o empezamos a pensar y a platicar, que si no era posible que se hiciera una escuela. Pasó un X tiempo, no sé cuánto tiempo. En ese tiempo empezaron a venir gentes relacionadas con el sistema Waldorf, que originalmente el Pequeño Sol se fundó con base en la doctrina Waldorf, ¿no? Y me acuerdo que en una ocasión vino un maestro de una escuela Waldorf muy reconocida de México, Distrito Federal, en ese tiempo, el maestro Juan Berlín. Y en juntas con el maestro Juan Berlín le platicamos pues cuál era la idea de la escuela. Y me acuerdo, pero como que si fuera hoy, que el maestro nos dijo, miren, eso que ustedes están pretendiendo, yo lo he tratado de hacer desde hace muchos años y les aseguro que no lo van a poder hacer. Así nos dijo el maestro Juan Berlín. Pero nos metió la espinita, pues. Yo no sé cuáles eran sus razones, no nos explicó, pero que había intentado mucho tiempo hacer algo así y que no lo había logrado. Pero a mí se me quedó muy grabado. Bueno, pasado X tiempo,
la Trudy empezó también con la inquietud a ver si había la posibilidad de que hubiera padrinos para los alumnos, sobre todo los alumnos es decir, cuyos padres no tenían posibilidades para pagar una escuela, ¿no? Y entonces empezó a buscar padrinos. La Kiki también participó en eso, de la búsqueda de los padrinos. Y fundamentalmente se trataba de que los alumnos esos que fueran apadrinados fueran de ascendencia indígena. Que fue una satisfacción de ver que todos esos jovencitos, estos niños, eran niños, participaran en la escuela. Una escuela abierta a todo el mundo, y pues el padrinazgo era un poco para ayudar a los padres de los niños y otro poco para ayudar a la escuela con recursos. En la búsqueda de recursos, de repente la Trudy nos dice: oigan, mi hermano está en disposición de dar una ayuda para lo que están pensando, ¿no? En cuanto a poder hacer algún local para la escuela. Me dice, ya, a mí como arquitecto, me dice: oye, necesitamos unos planos o un anteproyecto de lo que va a ser el Pequeño Sol. Al hermano le pareció muy bien, y dispuso, si no me mal recuerdo, de una donación de $60,000. Y entonces, pues llegó el recurso, y ahora sí, nos obligó a responder en cuanto que ya estaba el recurso aquí. Con ese dinero compramos el terreno donde está ahora la escuela. Pues ya lo fuimos a ver y me pareció que era ilógico por el acceso. Era difícil, pues, pero cercano a la parte donde ya podías llegar. No tenía un puente. Pero se hizo el puente y se hizo el acceso, y sobre todo se adquirió ese terreno. Son 22,000 metros. Sí. Se hizo la compra-venta, y entonces sí, ya empezó mi trabajo formal sobre el terreno y sobre las hondonadas y sobre las partes altas del terreno. La topografía, pues, empecé pues a ver cómo lo acomodábamos. Entonces empecé a hacer el proyecto. Previa consulta, pues tuve una reunión con Beate y teníamos pues una cierto conocimiento, pero muy precario, de lo que era el sistema Waldorf. Entonces ya con la junta que tuve con Beate me explicó muchas cosas. Contacto con la naturaleza, no ángulos rectos, uso de materiales propios de la región. Y si te fijas, pues las aulas tienen madera, tienen barro, tienen teja, bueno, elementos propios de la región. Y así, te digo, fui haciendo el proyecto. Ahora, como no se trataba de cuadrángulos, bueno, salieron unos módulos hexagonales. Y fue ir acomodando en el plano cómo íbamos a poner los módulos conforme a la topografía del terreno. La entrada era pasando el puente. Esa fue la entrada original. Entonces, por eso el primer módulo
está solo, porque ese era el acceso, era como el vestíbulo de la escuela. Sí, de hecho, sí le decía. Y a partir del vestíbulo ya se iba todo lo demás, ¿no? Los diferentes módulos. Originalmente yo les dije, bueno, esto sale como para hacer así, con la experiencia. Les dije, van a salir como 8 o 9 módulos. De las expectativas en cuanto a lo que teníamos de dinero, se rebasaron porque salieron más módulos, cosa que pues, era dar todo el esfuerzo y todo el trabajo sin tratar de escatimar lo que se necesitaba en cuanto a los elementos que eran la exigencia del sistema, y creo que se pudo. Satisfacción. Yo sobre todo agradecido el recurso que nos dieron, y por el otro lado muy satisfecho de lo que se hizo. Cuando yo empecé a hacer eso, muchas gentes de aquí de la sociedad de San Cristóbal me decían, oye, estás loco, ¿qué estás haciendo con toda esa bola de hippies? Así me lo decían. Así me lo decían como te lo estoy diciendo. Y yo les contestaba, bueno, miren, son gentes que para ustedes son una bola de hippies, pero son una bola de hippies que están tratando de hacer algo diferente. Cosa que a la larga lo hicimos. Y ya no te digo si ahorita algunos papás y algunos abuelos que tienen hijos o nietos en el Pequeño Sol eran los que me decían eso. Pues mira, fue muy bonito, muy hermosa la entrada al Pequeño Sol, porque yo veía a mi hija muy contenta, muy convencida, conviviendo con niños de todas las... Eso era muy importante, y ayudando en todo lo que se podía. Oye, llegó el momento que me decían, oye, Marilena, fíjate que no tenemos una cuchara. Ay, Marilena, una cuchara. Llegó el momento que mi suegra tenía una estufita y me decían que no tenían ya estufa buena para guisar. Entonces, ahí llevamos la estufa. No fue nuestra aportación muy bonita, pero también recibimos mucho, porque a la Georgie nosotros la vimos muy contenta, muy convencida. Se hizo ahí en la escuela, y de ahí no la cambiabas ni nada. Y todo, y pues esa fue uno de mis momentos muy bonitos. Sí, muy grandes y muy bonitos. La Georgie, en determinado momento, allí en la escuela, nos decía, papi, es que me gusta mucho la escuela, porque aquí lo que estamos haciendo, estamos aprendiendo para vivir. La Georgie es una artista en potencia, ella es diseñadora, y mucho de lo que aprendí en el Pequeño Sol es lo que es ella. Sí, yo creo que, como dice mi papá, la verdad, eso sí tiene razón. Creo que toda la formación del Pequeño Sol fue como fundamental para, bueno, lo que soy ahora.
aparte que soy diseñadora, siempre me ha gustado y creo que sí que fue como súper fundamental haber aprendido todo esto artístico ahí, porque sí, claro. Igual el cuidado de la naturaleza creo que es lo mismo, o sea, todo el tiempo lo tuve presente porque crecimos, ¿no? En un lugar muy bonito y como dice mi papá, no siempre el cuidado y que las plantas, entonces la verdad es que yo lo disfruté muchísimo, no puedo, hasta cuando me acuerdo salimos de secundaria, regresábamos mucho cuando estábamos en prepa, así como mucho, porque añorábamos, sobre todo el primer semestre, regresábamos todos, así como, porque todavía nos sentíamos parte de ese núcleo muy familiar, que llevamos pues, muchos desde la primaria, ¿no? Algunos hasta de preescolar, ¿no? Entonces sí siempre fue así como, bueno, pues muy bonito, ¿no? Yo qué puedo decir, muy, muy feliz y como dice mi mamá, ¿no? Siempre fue una niña muy feliz, y sí, definitivamente sí la enseñanza creo que Waldorf me marcó para lo que soy ahora y para lo que me gusta hacer. La educación a través del arte. Afortunadamente los recursos dieron para comprar terreno, para construir y para traer a las maestras, y a las maestras su viaje prácticamente, para llegar aquí a San Cristóbal. Se los pagó los recursos que había todavía, fíjate. Empezaron ellas, las pedagogas, empezaron a buscar pues a las maestras Waldorf. Maestra Laura Larios, que venía venía de Perú, y Anita Hernández, que había estado en Alemania y se dejó venir también. Y ellas eran el soporte pues en el aspecto Waldorf que tuvo la escuela, 2 maestras Waldorf reconocidas. Pues bueno, era como multicultural, ¿no? Esa era una de las como cosas que habíamos gente de todos lados, ¿no? Como dicen, ¿no? De indígenas y de cualquier estrato social, entonces esa era la idea, ¿no? Y bueno, estos asuntos de cuidado de la naturaleza, sí de trabajar con muchas cuestiones artísticas, como yo me acuerdo que Anita daba euritmia, que era así como expresión corporal, algo así, ¿no? Entonces, este tipo de cosas como siempre aprender con cosas artísticas, aparte de lo que podías aprender de los libros, creo yo. Era muy importante la convivencia del maestro con el alumno. Eso era muy importante. Por ejemplo, ahora Georgie en tercer año tuvo una maestra, ¿cómo se llamaba? Rosario. Rosario era una maestra que había estudiado su carrera, pero estaba en busca de trabajo y se le dio trabajo en el Pequeño Sol. Y cuando nos pasamos aquí, Rosario atraía a todos sus alumnos. Y se ponía a jugar con ellos y se ponían a jugar en el río. Y la Georgie me decía, mami, hoy voy a llevar mi traje de baño. Imagínate, el agua fría. Voy a llevar mi traje de baño. Y yo digo, ¿por qué? Dice, porque ya nos dijo Rosario que nos va. Se metía en el agua. Sí, ¿en qué escuela tú vas? Y tenía todo un montón de muchachitos ahí. Y les decía, 1, 2, 3, órale. Y los niños fascinados, que una vez por semana o cuando se podía, el clima daba la oportunidad, se los metía al río. Pero ella conviviendo con todos los chamaquitos. Era tan importante la convivencia que para hacer los adobes de la construcción de las aulas, se les convocaba a... Tú lo sabes bien, a una parte del terreno se hizo como una especie de excavación, porque toda esa tierra llegaban los papás a pisar la tierra para que quedara apropiada, para que el señor que hacía los adobes los pudiera hacer, y con esos adobes se construyó el 90% de la escuela. Pues a mí, pues como decía, ¿no? Todo lo que soy, como dicen, en esta parte artística que creo que sí marcó mucho de mi vida, haber estado en el contacto desde el principio, y lo mismo con la naturaleza, porque es algo que me sigue gustando muchísimo, entonces sí creo que eso fue, ¿no? Y que siempre sentí ese ambiente, la verdad, muy familiar,
muy familiar todo el tiempo. Entonces sí pues, fue muy feliz, ¿no? Entonces creo que en esa parte de mí, en la parte artística, sí siento que fue determinante haber estado en un tipo de escuela como el Pequeño Sol. Para mí fue determinante verte feliz. Ser feliz y que convivía con todos los niños. Sí. ¿Para ti, Paco? No, para mí fue un reto. Para mí fue un reto el hacer las instalaciones aquí en Pequeño Sol. Y un reto es que me dejó una gran satisfacción cumplir el reto. Y por último, para cerrar, algún mensaje de cada uno a la comunidad actual. ¿Qué le querrían decir a la comunidad actual del Pequeño Sol? Como siendo ustedes fundadores, ¿no? Entonces, ¿qué le querrían decir a las nuevas generaciones Pequeño Sol? Llamémosle familias, maestros, directivos, asociación civil. ¿Qué mensaje quieren dar? Creo que muchas de las actividades todavía las hacen, pero creo que solo las hacen últimamente solo para preescolar, ¿no? Como para preescolares, como yo he visto que siguen como muchas de las cosas, y ya para la primaria sigue siendo ya prácticamente como si fuera una escuela normal, que bueno, ya es una escuela normal porque está dentro del sistema C, pero tal vez retomar más cosas, eso, por ejemplo, que tuvieran clases de expresión corporal. Yo me acuerdo mucho ese tipo de cosas, ¿no? Esos, los paseos, las idas a la montaña, que eran como súper bonitos, salir, y eso, que los niños tengan un poquito más de contacto, porque ahorita creo que lo que se ha perdido es eso, en general, con los niños, todos los niños, ¿no? Entonces yo les diría como tal vez retomar ciertas cosas que nos hicieron a nosotros lo que somos, y que creo que a los niños de ahora les ayudaría mucho. Hacer más humana la educación. A nosotros nos tocó con Vita muchas veces ir a Tuxtla para que ya nos exigían papeles de la SEP, y entonces teníamos que ir, y nos íbamos en la tarde, o no, nos íbamos para ir a hablar con el director de educación para que nos pudieran ayudar, registro, pues, y en esa ocasión nos ayudaba el licenciado Rosendo Santiago. Rosendo Santiago era el que nos ayudaba y nos decía, pues pero necesitan ir a Tuxtla, y te digo, no una vez, fuimos muchas veces a hablar para la incorporación. Pues digo yo que de algo sirvió, pues. Y estuviste muchísimos años en ACE, ¿no? Entonces, cuando se hacían los bazares en el centro. Sí. Era trabajar y estar. Mira, lo que nosotros queríamos era estar en común acuerdo con los maestros, alumnos y padres, para que sí trabajar en conjunto. Y entonces se hacían bazares y pues, nos mandaban cosas de muchos lados y toda la cosa, y hacíamos los bazares, y el dinero que se reunía era pues para ayudar a la escuela. Era parte del trabajo que teníamos, que había, por ejemplo, cuando se pasaron para acá, a veces me hablaban y me decían, María Elena, no hay quien se vaya en la camioneta para entregar a los niños. Y ahí me tenías. Me iba yo aquí, dejaba yo el coche, o alguien que me fuera a dejar, y ya me iba yo en la camioneta del Pequeño Sol a dejar a los niños ahí a Mexicanos. Al transporte. Desde la compra de la camioneta, ahí le entramos a ver, hubo una ocasión que nos dijeron que nos podían vender un camión, pero tenía que ir alguien por el camión al norte.
y estaba Nacho y Conchita, no sé si te acuerdas. Y dijo Nacho que él tenía un contacto que se podía verlo el camión, ahí nos tienes juntando dinero y toda la cosa. Después alguien fue, pero nunca hubo camión, no sé qué pasó. No, La combi esa fue eterna. La manejaba Don Lupe, Don Lupe. el que manejaba. Y luego aquí ya vivió Doña Reme y su esposo y sus dos hijitas, Lolita y Betty. Entonces ya vivieron ahí, se les dio lugar porque como veladores. Que es una de las historias del Pequeño Sol, pero dentro de todo, muy bonitas. O sea, sí, salió una escuela muy diferente de las escuelas tradicionales, ¿no? El problema con la Secretaría de Educación es que llegó un momento en que se necesitaba el registro, pues. Sí, y entrando a la SEP, lo malo es que el sistema también, y tú lo sabes, ¿no? Tienes que entrar al sistema y empatar las dos cosas o empatar con otro sistema es bien complicado. El Pequeño Sol sigue y seguirá para las generaciones que le lleguen.